Esto es El Consejo, el producto de Código Magenta y la NEI, donde los empresarios independientes dan su punto de vista sobre lo que realmente necesita este país y sobre la situación política y económica de México. Hoy estamos con Fernando Torner, es fundador de la NEI y presidente de Capcom Global, y también con Fernando Luna, que es director de Concretos La Silla y es también ahora el presidente de la NEI. Bienvenidos a Código Magenta. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Empezamos con un tema importantísimo, coyuntural, que es la ofensiva del Poder Ejecutivo, específicamente de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El discurso es evidente, hay un antagonismo absoluto. El presidente pretende llevar una reforma judicial en septiembre de 2024 para que los ministros de la Corte sean elegidos mediante voto popular. Esto lo dice el consenso de analistas legales, pues es una completa violación a cómo se encuentra el orden constitucional. Y aquí la pregunta es, ante la falta de contrapesos en este país, ¿dónde está el empresariado? Y yo te preguntaría, Fernando Torner, porque has sido parte activa de la discusión pública en México durante muchos años, ¿por qué existe esta percepción de que el empresariado está siendo demasiado sutil frente a este tipo de ofensivas desde el Poder Ejecutivo? Pues la razón es sencilla, es el capitalismo de cuates que existe en México. O sea, en México los 30 principales millonarios, ¿verdad? Pues están asociados con el poder. Y existe una percepción en el empresariado de que hay que estar bien con el poder para tener éxito en los negocios. El capitalismo de cuates, ¿verdad?, no se ha terminado con este gobierno, de hecho ha aumentado. Hemos visto cómo el Economist, ¿verdad?, saca un ranking de países con el capitalismo de cuates, ¿verdad?, chronic capitalism, y México está ahí en los primeros lugares. En tercer lugar, específicamente. Está Rusia, está en Singapur, cosa curiosa, y México. Entonces, ese capitalismo de cuates te hace ser muy cuidadoso, porque tú sabes que el gobierno da concesiones, quita concesiones, da permisos, da pedidos, asigna obras, da créditos, cancela créditos, manda auditorías, no manda auditorías, te mete la UIF, no te mete la UIF. Entonces dices tú, bueno, pues mejor pues calladito, me veo más bonito, ¿verdad? Y eso trae también una perversión de los organismos empresariales tradicionales, concretamente la cúpula empresarial en CC. Que en este país está representada por el Consejo Coordinador Empresarial. Que si nos acordamos, se estableció precisamente para defenderse de un poder parecido al actual. Así es. Con Echeverría. Entonces la idea era presentar un frente único contra una idea socializante, estatizadora del presidente Echeverría, y un discurso en contra de la empresa privada, de la propiedad privada, que es parecido al actual. Entonces, nada más que ahora, ya después de 30, 40 años de condicionamiento, a partir del PRI, del PAN y de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues el empresariado se ha hecho, pues yo diría que se ha cobardado, ¿verdad? Se ha cobardado. Definitivamente. Y no tiene el valor, digamos, de decir las cosas, de decir en público las cosas que dice en privado. Entonces eso hace que el gobierno pues tenga menos límites. Y al tener menos límites, digamos, pues trata ese monstruo que es el gobierno, trata de expandir todavía más sus límites al IFE o al INE, a la Suprema Corte o a los organismos que todavía no controlan. Es claro, digamos, para nosotros en la NEI, que pues el peligro más grande que tiene el país y cada vez se materializa o se ve más inminente, pues es un poder omnímodo, dictatorial, ¿verdad? Y es indudable que el talante del presidente, pues es. Digamos, es una desgracia decirlo, ¿verdad? Pero pues o sea, es un hombre autoritario, digamos, cerrado, muy obtuso en ese punto de vista, muy cerrado, muy concreto, no acepta ideas de otros, y no tiene un buen carácter para aceptar otras ideas y otras opiniones, ¿verdad? Mientras tenemos esta conversación en este momento en Palacio Nacional, Carlos Slim, el empresario número 1 de la lista de Forbes en este país,
el concesionario del monopolio de telecomunicaciones de México, que es América Móvil, está teniendo un encuentro privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos justamente hablando del capitalismo de cuates. Sí. Pero hay un claro contraste entre la opinión de la cúpula y la opinión de los empresarios independientes, y por eso es importante esta conversación en este momento crítico para el país. Y yo te preguntaría, Fernando Luna, que desde el punto de vista de los empresarios independientes, ¿qué líneas rojas en términos democráticos ha cruzado el presidente Andrés Manuel López Obrador, si es que las ha cruzado? Bueno, pues el darle la incapacidad, por ejemplo, a la Suprema Corte, que es un tema muy importante que ahorita lo estabas mencionando, yo creo que debe ver la independencia de los poderes. Si bien en el pasado no se ha hecho de la mejor manera, pues podemos ver qué cosas sí pueden funcionar. Y no tienes que quitar las cosas, porque volveríamos al presidencialismo, al autoritarismo, al no tener límites. Y esto, de alguna manera, los poderes deben de ser independientes y deben de funcionar y deben de formar y deben de ser un contrapeso para las decisiones que se toman. Vimos ahorita en estas semanas las aprobaciones que se hicieron en el Congreso. Bueno, pues hay un contrapeso que dice, oye, no está mal que se hagan las aprobaciones de ¿Te refieres a las más de 20 reformas que se aprobaron en fast track en la madrugada del viernes? Exactamente, o sea, no puedes tú llevar esto a una aprobación sin análisis profundo, porque pues es México, es la República. ¿Cómo puedes tú querer hacerlo de esa manera? Y qué bueno que existen los contrapesos. No podemos desaparecer los contrapesos, como decía mi tocayo, ¿verdad? No sé si esa era la pregunta o no te entendí muy bien. ¿Qué actitudes o qué políticas o qué discursos percibe el empresario independiente respecto a que López Obrador, como desde la presidencia, estaría erosionando algunos controles democráticos en este país? Así es. Yo creo que los poderes es muy importante en su independencia, porque para eso fueron creados. Y fueron creados producto de abusos. Sí. Y se tardó mucho tiempo en que eso pudiera suceder y no los puedes desaparecer. Más bien modifícalos, más bien si no se está haciendo bien, si no se está cumpliendo bien las cosas, no quiere decir que sea malo. Hay que ver qué modificaciones le podemos poner a los poderes, a todos. Fernando Turner, ¿ibas a comentar algo? Sí, lo que tú dices de la entrevista privada en Palacio, ¿verdad? De Slim y el resto de los empresarios, pues eso explica muy claramente, entre otras cosas, por la fortuna de Slim. Slim es un tipo brillante, ¿verdad? Indudablemente, pero pues, es una fortuna que no se explica sin la aprobación de operar un monopolio, ¿verdad? De un servicio básico, como fue la telefonía durante décadas. 50 años, décadas, 40 años. Y después negocios que tienen cierta protección contra la competitividad exterior, bancos, mineras, ferrocarriles, pero ninguna industria, casi, o sea, no es una industrial, porque precisamente ahí es donde está el combate, es donde está la guerra con el exterior, y es donde tiene que ser mucho más competitivo. Y así hay varios otros empresarios, digamos, los grandes millonarios de México, pues son gente que de una manera o de otra ha disfrutado de privilegios o prebendas de los gobiernos. Lo que es notable es que no se haya acabado, ¿verdad? O sea, dices tú, bueno, pues si esa es una de las anclas que tiene este país, y la ley lo dice claramente, los oligopolios son veneno para la economía liberal. O sea, es veneno. ¿Y cómo no se han terminado? Eso es lo increíble. Una palabra que yo creo que es clave, que es competitivo, y en este país no hay competencia, y tenemos un gobierno que al menos su política económica o su discurso económico está marcado por dos grandes rasgos. Uno, pues es el regreso a los monopolios paraestatales, darle ventajas asimétricas y ventajas artificiales tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Y número dos, se le está dando un rol inusitado que no tenían hasta este momento en la economía las Fuerzas Armadas. Este presidente le ha dado un nuevo poder económico al ejército específicamente. Y, a ver, lo hemos comentado aquí en Código Magenta muchísimo, los proyectos que tiene encargado el ejército, las bases militares desplegadas en el sureste, pues este es un proyecto de nacionalismo económico puro y duro, si lo analizas así. ¿Cómo ve la NEI
estas dos posturas del gobierno federal frente a los monopolios y frente al rol de las Fuerzas Armadas en la economía? Son dos cosas muy diferentes, creo yo, pero lo primero es, en los Estados Unidos, una de las razones por las cuales tuvieron un despegue económico fue porque Marshall, el economista principal de Estados Unidos, del liberalismo, definió que los monopolios eran veneno para la economía liberal. Y se tardaron, pero en 1910 Roosevelt empieza y elimina los trusts. Sí. Y luego siguen y eliminan finalmente todos los trusts. La famosa ley Sherman. Sí, empiezan a aparecer después otros de otra forma. Pero si no hubieran eliminado esos trusts, Estados Unidos sería un país como Rusia, un país del tercer mundo. En México no nos decidimos a ser un país como Estados Unidos. Queremos seguir siendo un país como Rusia, ¿verdad? Del tercer mundo, con un grupo de oligarcas protegidos del gobierno, cercanos al gobierno, atemorizados de frente al gobierno, callados, ¿verdad? Tratando de controlarnos a todos los demás, digamos, para que sea la forma de acercarse al gobierno. Pero entonces hay un claro contraste en el discurso del mismo presidente López Obrador, donde dice que él está teniendo una cruzada contra la oligarquía neoliberal, pero y al mismo tiempo descalificas a la COFESE y la desmantelas, que es el órgano de competencia. Es una de las más de las contradicciones del presidente, ¿verdad? Tiene muchas. Entre otras cosas, la COFESE es una institución organizada de acuerdo con los intereses de los oligopolistas. Eso también hay que decirlo. ¿Eso le parece? Sí, a mí se me parece. La COFESE no tiene dientes. Okay. Y si tú ves la verdad que ha hecho la COFESE para eliminar los monopolios de veras. Bueno, entonces ahí coincides con el presidente. Claro, indudablemente. Lo que pasa es de que yo cambiaría las leyes para que tuviera dientes como en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos, el price fixing, o sea, ponerte tú y yo de acuerdo en controlar el precio del cemento, del concreto, o de las comunicaciones, o de las tasas de interés, es un delito, vas a la cárcel. Vas a la cárcel. Además de unas multononas que ya te las encargo. Pero aquí ni las multas pagan, ni es delito. Porque desde que se discutió la ley en la época neoliberal, ¿verdad? Se le quitaron todos los dientes para waterizarla, ¿verdad? Y nunca jamás se encontró la forma de actualizarla a lo que es en Europa. En Europa tú haces lo que hacen aquí ciertas compañías, ¿verdad? Lo que hacen las compañías, pues todos los oligopolios, telefónicas, cementeras, siderúrgicas, de hacer listas de a quién le vendes y a quién no le vendes, y a este sí le puedes vender y a este no le puedes vender, que eso lo hacen desde que yo empecé a trabajar hace 60 años y no ha cambiado. Ni siquiera eso han podido hacer. Tú dices, la Comisión Federal de Competencia Económica existiendo, gastando y todo, y no puede hacer eso. La verdad, en eso sí coincido con el presidente, pero yo digo, hay que darle dientes. Porque mientras no se eliminen esos monopolios, esos oligopolios, la economía no va a crecer suficiente. Y esos mismos monopolios van a ser monopolios pobres dentro de su riqueza, porque van a ser ricos aquí. ¿verdad? Porque pero no van a ser competitivos. No van a ser competitivos, ni pueden expandirse, ni tienen modelos de negocios que puedan, digamos, exportar, no pueden ir a otro país a competir. No saben cómo, no saben. Entonces pueden venir a México pues, como los bancos, ¿verdad? O sea, tú ves las utilidades de un banco, del Banco Español más grande, y pues el 60% de las utilidades son en México cuando presta el 20% de su lana aquí. ¿Por qué? Pues los márgenes son enormes. ¿Por qué lo permite el gobierno? Pues lo permite. A ver, Fernando Luna, ¿cómo se podrían organizar entonces en este sentido los empresarios independientes? Número uno, para enviar un mensaje más contundente respecto a cuando el poder viole reglas democráticas, como desde mi punto de vista lo estamos viendo ahora. Y número dos, para poner sobre la mesa propuestas de políticas económicas que realmente necesita este país. Pues la verdad es que ya lo hemos hecho, lo hemos intentado como ANEI. Tenemos muy claro los objetivos de las políticas públicas que se deben de perseguir. Tenemos el tema en lo fiscal, por ejemplo. Lo fiscal, México tiene un gasto bastante alto. Nosotros hemos recomendado que baje el gasto. Dos, que podamos igualar las tasas de impuestos
homologarlas con las de Estados Unidos, pues si está la puerta abierta y entran productos pagando menos impuestos, ¿por qué nosotros no podemos analizar o reestructurar lo que son las tasas de impuestos? Otra es sobre los servicios, que no puedes tú usar los servicios como punto de recaudación para el Estado. Por ejemplo, la energía. La energía la están usando como un punto de recaudación. Tenemos de las energías más altas y más caras. Y lo hemos señalado, los hemos llevado al Congreso, los hemos llevado al Senado, al mismo Ejecutivo se los hemos dado. Es más, ya a varios de los que andan en campaña ya se les ha dado un ejemplar ahorita. Estoy hablando de hace 15 días. Hemos puesto en las manos de ellos los objetivos que persiguen ellos. ¿Y qué respuesta han tenido? No, pues como lo han hecho en el pasado los políticos. Todo te reciben y a todo te dicen que sí, pero al momento de accionar, pues seguimos viendo lo mismo. ¿Quiénes sí han recibido la NEI o han tenido al menos acercamiento? Bueno, todos. La verdad es que hemos ido a la Secretaría de Economía, hemos ido al Congreso Federal, hemos ido al Senado también. Hemos estado en todos y todos nos han abierto la puerta y todos muy bien, pero de ahí no pasa. Sigue habiendo lo que estaba comentando mi tocayo de las cúpulas, que nosotros que estamos pidiendo que se nos incluya. Nosotros formamos la gran mayoría. Que se democratice el diálogo de gobierno. Que nos inviten al análisis de las políticas públicas, porque pues, por eso son públicas, para beneficiar no a unos cuantos, sino para beneficiar a la nación, para que esas políticas públicas beneficien, se derrame en toda la nación en lo económico. Eso es lo que nosotros hemos venido insistiendo a través de los años y seguimos con la bandera bien levantada, diciéndoles, oye, en esa mesa debemos de estar nosotros, los pequeños y medianos empresarios. Somos los que sabemos qué es lo que se debe corregir, sabemos qué es lo que se tiene que hacer para generar empleo, sabemos qué es lo que se tiene que... y qué funciona y qué no funciona. Lo entendemos muy bien, pues es el problema de todos nosotros. Bueno, ahora creo día yo a día. Hay una oportunidad dorada en el sentido del timing. ¿Por qué? Porque ya tanto el oficialismo como la oposición han entrado en esta ruta crítica para definir sus proyectos, sus candidatos, y eso significa que ya estamos en una etapa al menos informal, pero de pre-campaña, donde Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Lili Telles, Claudia Ruiz Massieu, toda la gente que se ha apuntado y ha levantado la mano diciendo yo quiero ser presidente o presidenta, tienen que ofrecer una plataforma y al menos una lista o base de cuáles son las políticas públicas que requiere el país, cuáles son las políticas públicas que van a mantener del gobierno anterior o las políticas públicas que los van a diferenciar. ¿Qué han visto ustedes en el mercado de las ideas? Pero son los mismos. ¿Estás de acuerdo? O sea, los que ahorita son oposición, ayer eran gobierno. Y las cosas no han cambiado. No las cambiaron ellos. Ni las están cambiando actualmente en lo que está sucediendo. Lo más dramático es que pasa, ¿verdad? Es de que da la impresión de que la clase dirigente de este país, quiere, políticos, empresarios, intelectuales, no aprende. O sea, es increíble. O sea, es una especie de autismo, ¿verdad? De ahorita, pues la gente que está en contra de López Obrador quiere que regresen los neoliberales. Espérame, si los neoliberales estuvieron 40 años ahí, el país no avanzó. Y se crearon 50 millones de pobres. Entonces, ¿cómo quieres eso? Entonces, si un político está pensando, un secretario de Hacienda, está pensando en traer a Carstens o a Aspe, pero espérame tantito, pues esta cosa no jaló. Este problema... Bueno, hay gente que sí nos extraña. Es de 30. Sí, no, eso te digo, es parte de la falta de Pero el problema viene de décadas. Pero mira, ya probamos 30 años de esto. ¿Te gustó? No, pues está mejor que ahorita. Sí está mejor, pero ¿te gustó? ¿Fue suficiente? No. O sea, no fue. Potenció, le dio la potencia al país que tiene la capacidad del país, o no, pues quedó muy abajo. Bueno, entonces esto no. ¿Dónde fallaron? Post-mortem. ¿Qué no hicieron bien? Exacto. Y hay muchas cosas que no hicieron bien. ¿Qué falta ahorita en la discusión de política pública de quienes se asumen como precandidatos? Bueno, la verdad es que dentro del no aprendizaje, ¿verdad? Y dentro de está la banalidad. O sea,
es pura banalidad. Tú ves el periódico todos los días y es banalidad del gobierno. De las 30 leyes hay una ley, a lo mejor dos, que son relevantes. Pues la ley minera, por Bueno, ejemplo. por eso, esa es una. Pero todas las demás es pura paja. Igual el gobierno, el Congreso de Nuevo León, ¿verdad? Que si los animales, que si puedes acariciar a los perros, que si no, que... Ya dices tú, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el proyecto de ¿Dónde país está de el asunto? desarrollo? ¿Dónde está en Nuevo León el transporte? ¿Dónde está la contaminación? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está la verdadera autonomía del Congreso, de los caciques, verdad? ¿Dónde está el verdadero control de la seguridad? No, ¿quién es el procurador? ¿Cuál es el sistema de procuración de justicia? Banalidad. Y ahí te lleva a que la clase política, ¿verdad?, se ha corrompido, igual que hasta cierto punto las cúpulas empresariales. Y perdón que lo diga tan de lo pelón, ¿verdad? Pero se han corrompido. Las cúpulas empresariales están buscando sus intereses de los 25, 30 ricachones de aquí, ¿verdad? Claro que dicen que de México también. Y los políticos andan buscando su propio interés y de sus correligionarios y de sus partidos. Y el interés de México y el interés de los pobres, realmente el interés de los 130 millones, no existe en la discusión pública. Si la NEI tuviera la oportunidad de sentarse en un foro abierto con los candidatos del oficialismo, empecemos por ahí, que son Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y incluyamos también a Ricardo Monreal, ¿cuáles serían las 3 preguntas esenciales de la NEI para los precandidatos? Yo no le preguntaría nada, porque ya los he escuchado. Todos han dicho hasta que se han cansado y están con un aparador, ¿verdad? Y lo están viendo todo el santo día. O bueno, ¿qué ha percibido la NEI de lo Yo que hay me ahorita gustaría en el pedirles discurso? un día a cada uno sentados para discutir en serio las propuestas de desarrollo económico únicas que tiene la NEI. Detalladas, sustentadas, soportadas, analizadas, prácticas y realizables. Que esa es la única propuesta económica que han hecho empresarios independientes, empresarios. Es que hay cosas que no necesitas hacer. Los demás mucho. son economistas y son doctores y son neoliberales y monetaristas y keynesianos y rolleros. Y los políticos simple y sencillamente no le entienden porque andan de la seca a la meca, ¿verdad? Y no tienen medio día para sentarse. Oye, vamos a sentarnos aquí a ver por qué no jala la economía. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no somos un país rico? ¿Por qué si tenemos gente tan brillante, jóvenes brillantes, tenemos infraestructura suficiente? Digo, va a ser insuficiente, pero suficiente más que otros países. Tenemos la frontera con los Estados Unidos, tenemos tecnología, sabemos hacer casi todo. Automóviles, televisiones, computadoras. Bueno, empecemos ahora porque esa discusión no está. A pesar de que están en campaña, no hay una diferencia clara desde mi punto de vista de la política económica que ofrece Dan Augusto a la que ofrece Sheinbaum, a la que ofrece Ebrard, bueno, ni siquiera a la que ofrecen los de enfrente en la oposición. Entonces, simplemente no hay política económica. ¿Cuáles son los ejes que tenemos que discutir en términos de política económica, que digamos que es el área de mayor ascendencia de la NEI? ¿Qué sí se tiene que discutir? ¿Por dónde empezamos para ya meterlo al debate público? Pues es lo que hemos venido discutiendo con las administraciones pasadas, lo mismito. El proyecto económico de nación, si logramos moverlo, es un paraguas que incluye a grandototes, medianos y chiquitos. Lo que decía ahorita mi tocayo, el grandote pues es a un tamaño, pero pudiera ser mucho más grande si se pudiera arreglar los temas de política pública económica. Te lo volvemos a mencionar en los ejes que mencionamos, en lo fiscal, en lo comercial. Por ejemplo, en lo comercial es sumamente importante toda la infraestructura que se debe tener para comercializar y para hacer, pues es algo que se necesita análisis. Y nosotros como ANEI lo hemos puesto en la mesa de lo que se tiene que hacer. Lo hemos analizado, no son ocurrencias. Sí. No son ocurrencias, o sea, son cosas que han funcionado en otros países y que tomaron la decisión desde el gobierno, desde los gobiernos, desde los poderes, convencidos de que eso es lo que se necesita. Pero mira, concretamente, 5 cosas. Exactamente. Primero, ¿cómo haces para que en este país haya verdadera competencia interna y se eliminen las prácticas oligopólicas? Okay.
darle dientes a las autoridades. ¿Cómo le de haces? competencia. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo le haces? Esa es una pregunta. ¿Tienes idea o no tienes idea? Pero eso hay que hacerlo. Okay. 2, ¿cómo haces para que Pemex y CFE sean eficientes? 2, y me den energía competitiva, ¿verdad? Suficiente y de calidad y que no contamine como lo hace aquí en Monterrey. 3, ¿cómo le haces para que el sistema bancario mexicano crezca al doble o al triple? De 28% en PIB al 70% del PIB como está Chile. En Estados Unidos es el 150% del PIB. Sí. ¿Cómo le haces para duplicar el tamaño del sector bancario para que llegue el dinero a los pequeños y medianos empresarios? 4, ¿cómo le haces para que el Banco de México considere el crecimiento, la pobreza, el nivel de salarios? Mandato dual. Mandato dual, en vez de ser un banco completamente anquilosado, ¿verdad? También hay que decirlo, en donde lo único que le interesa es disque combatir la inflación con una herramienta que es completamente inútil, ¿verdad? Inútil, sí. Y dice, es la única que tiene. Pues sí, la llave que traes en la mano no sirve, cabrón, puedes tirarla, no hay problema, porque lo único que está haciendo es encareciendo. ¿Cómo le haces para que el Banco de México tenga 5? Sin regresar a los escenarios inflacionarios de la década de los 70. Mira, el escenario inflacionario es un problema más que todo de déficit público. O sea, si el gobierno no tiene un déficit descontrolado, ¿verdad? Y el Banco de México no aumentó el circulante, ni ayudó, ni nada durante la pandemia, yo no sé de dónde sacan que en México hay exceso de circulante, ¿verdad? No sé de dónde sacan, no sé con qué números lo sacan, pero para mí no hay un exceso de circulante, puesto que el gobierno tendrá muchos defectos, pero no está gastando de más. Así es. Entonces, el gasto del gobierno hay que cuidarlo. Entonces, y 5 puntos, ¿cómo tú aseguras el Estado de Derecho? El Estado de Derecho para mí implica aplicarle la ley a los oligopolistas y a los monopolistas, y a los bancos, y a los ferrocarriles, y a todos los grandotes, no nomás de los chiquitos, ¿verdad? Implica una división real de poderes. Implica que el legislativo logre su autonomía y su independencia y logre ser respetado por los demás y pase leyes en procesos que escuchen a la gente para que las leyes se puedan respetar. ¿Cómo le haces para que la justicia, que es una desgracia en México, funcione? ¿Y cómo le haces para que el país sea seguro? Esas 5 cosas, ¿dónde están? A ver, creo que hay un empresario en este momento que puede ayudar a ilustrar un poco de estos puntos. Es un punto de vista negativo, incluso diría yo, que es Germán Larrea, quien es el presidente del Grupo México. Germán Larrea en este momento está metido en la discusión pública por 2 asuntos. Un asunto porque logró cabildear cambios a la ley minera. Y número 2, porque ya, de acuerdo a Bloomberg, prácticamente se concreta la venta de la banca minorista de Citibanamex al Grupo México. Desde el marco que ha utilizado la NEI para explicar lo que le falta a México, ¿cuál es la perspectiva que tienen los empresarios independientes sobre estos 2 asuntos? Sobre Tanto el asunto de la venta de Citibanamex a Grupo México, es decir, de un oligopolio a otro oligopolio, y el asunto también de los cambios a la ley minera recientes. Pues es lo que veníamos nosotros platicando acerca de... Tenemos una banca que no funciona en México. Es una banca que funciona para solo un sector, que su mayor cliente, como lo hemos mencionado, pues es el gobierno. Entonces tenemos en el desamparo a cientos de miles o millones, más bien, de pequeños y medianos empresarios. La pregunta es de que si pasa de ser de Banamex a este grupo, pues es lo mismo. Seguimos, ese no es el problema, es el cambio que se necesita hacer en el sistema bancario nacional. Las leyes o las políticas que deben de implementarse para que el recurso pueda llegar al pequeño y al mediano. No existe
el crédito para el pequeño y el mediano. Y esas reglas son responsabilidad del Banco de México. Son responsabilidad del Banco de México. Y no asume esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si tú no pones las reglas claras de juego, pues da cuenta que es una fiesta. Si tú analizas las utilidades que la banca genera en México, es impresionante. Sí, es una renta monopolística de tarifas. Es ofensivo porque pues tienes en el desamparo a los pequeños y a los medianos. No hay forma de que ellos puedan cambiar su maquinaria, puedan comprar un vehículo utilitario. No hay forma de que ellos puedan hacerlo. No hay forma, no existe. Hay un negocio, fíjate, que no hay que dejar de lado de mencionar, que es el dinero que consiguen de prestamistas. Es impresionante porque, o sea, hay personas que... La banca de la sombra, digamos. Exactamente. Que es el único acceso que tienen los pequeños de financiarse. Pero si las tasas del banco, que son altas, imagínate los prestamistas. Y eso está sucediendo. Hay un mercado impresionantemente grande donde pues, pones contra la pared a las personas. ¿Cómo sacan adelante su trabajo? No se ganan lo que tienen que pagar de los intereses. Y no solamente eso, pues son prestamistas que van contra su casa, que van contra su terreno, que van contra su fábrica, que van contra su vehículo. No se puede obtener un vehículo utilitario, no hay forma. Sin impuestos ni nada. No hay impuestos. Mira, yo pienso que este país de alguna u otra manera se ha hecho muy conservador. Ya nos acostumbramos a vivir con recuas, con lacras que ya deberían de ser cambiadas. Y no son cambiadas porque el político ha caído en una banalidad. Y realmente el político que logra el poder es aquel que sabe grillar. No es el capaz. No es el que sabe resolver problemas. No. Y luego, cuando llega al poder, se junta con otros grillos o gente que puede mandar con facilidad. No con los mejores. Lo vemos en Nuevo León. No es un gabinete de gente mala, ni perversa o rata, no. Pero no, definitivamente no son los mejores. No son los mejores que este Estado puede ofrecer. Y a nivel nacional, pues todavía peor, ¿verdad? O sea, este país es un gran país. Eso es lo que nos hace falta a los mexicanos, esa ambición y esa confianza. Este país está como los Tigres antes, que no ganaban ni una chingada, que andaban perdiendo la segunda división. Y de repente cambias 2 o 3 cosas, ¿verdad? Metes jugadores, pones orden, y ya eres estás siempre arriba de la tabla. México también lo puede ser. México no tiene nada de malo. Eso que dicen que el mexicano es flojo, mentira. Yo tengo plantas en 10 países. Ni madre que el mexicano es flojo, es muy trabajador y es muy inteligente y es tiene muy buena impresión de la empresa, no tiene una actitud empresarial, lo acabamos de ver en una de las encuestas aquí. La educación del mexicano no es óptima, pero tampoco es tapa la calle, no es un problema. Hay ingenieros capaces. No, es el país, producimos más ingenieros que Estados Unidos. No son malos los ingenieros. No son malos, pero dime cuántos se colocan. Sí. ¿Y cuánto les pagas? Porque simplemente no hay. ¿Cuánto ganan? Porque no hay suficiente demanda. Porque la economía no crece suficiente. Este país es un gran país, pero lo hemos manejado con políticas de quinta, ¿verdad? Con políticos de quinta. Con políticos pueblerinos, ¿verdad? Como el que tenemos ahorita. Y como el que quieren imponernos, tipos que no han salido de México, que no conocen, que no tienen visión, que no han leído más que cuestiones históricas ahí medias sesgadas, ¿verdad? No conocen la historia universal, no conocen lo que está haciendo China, lo que está haciendo Vietnam ahorita, ¿verdad? No se les ocurre. ¿Por qué China, desde ser un país comunista, de repente, ¿verdad?, empieza a generarse crecimientos al 10%? México lo puede hacer también. Pues de lo que estás hablando realmente es que más que problemas estructurales, económicos, estás hablando de un problema político. Claro, definitivamente es un problema político. Es un problema de falta de dirección política
en donde las élites se han negado a aprender, se han vuelto conservadoras y no quieren cambiar. Pero vuelvo a ese punto, hablando de las élites y la responsabilidad de las élites. Una parte importante de estas élites son los empresarios. Sí. Entonces, ¿dónde está ese mensaje? ¿Dónde está esa indignación? ¿Dónde está esa acción No está. de los empresarios? Nomás en la NEI. Nomás en la ley. Más en la NEI. Ahora, tú me preguntabas, bueno, ¿y la NEI cómo se puede organizar? Bueno, nosotros estamos luchando contra un oligopolio de representación empresarial, Así es. ¿verdad? Y la primera regla del oligopolio es protege el oligopolio, ¿verdad? No dejes entrar a nadie, cabrón. O sea, y esa regla es reforzada porque, pues, de repente, el gobernador, pues, quiere hablar con los papuchos, ¿verdad? Y el presidente de la República, pues, sí quiere hablar con los machuchones. Y en cada pueblo hay machuchones, ¿verdad? Y ese es el grupito. Y ellos lo refuerza el mismo gobierno porque ellos a su vez refuerzan el gobierno. Así es. Y para el gobierno es más fácil tratar con dos chavos ahí, uno del CCE y el otro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que tratar con raza revoltosa así como los de la NEI, ¿verdad? Hablábamos precisamente del problema político de México, pero yo creo que también hay que pronunciarse sobre el problema político con Nuevo León, porque tenemos un impasse legislativo marcado por un conflicto entre el gobernador de Movimiento Ciudadano, que es Samuel García, y quienes controlan el Congreso del PRI y el PAN. Eso ha derivado en la judicialización de Nuevo León, con acusaciones de amenazas ya legales y políticas importantes cruzadas, y que no se están discutiendo los temas reales e importantes por estar hablando de quién va a ser el fiscal, por estar hablando del juicio político contra el secretario de gobierno, por estar hablando de las propiedades de quien es uno de los priistas prominentes en este estado. Entonces, ¿cuál es la lectura que tiene la NEI del conflicto político de Nuevo León y dónde está la salida? Pues yo creo que el estado de Nuevo León es un estado sumamente importante, sumamente grande. Económicamente es de los principales de la República. Y pues yo creo que deberían de estar concentrados en cómo facilitar las cosas, en cómo producir, cómo crear los vínculos para el bienestar de la comunidad económica, y no estarse enfrentando, yo creo que por intereses, ¿no?, de facciones o de partidos y demás. Yo haría un llamado a la cordura, que vean, que pongan el interés público, que intereses partidarios, que Nuevo León lo ocupa, Nuevo León lo necesita, es un gran estado y bueno, pues tiene que de alguna manera trabajar. Lo que está pasando, lo que vemos nosotros que está pasando es que pues yo creo que han sido tocadas algunas áreas que se tenían controladas y pues no se quiere ceder de alguna manera. Yo creo que hacemos un llamado a la cordura y a pues limar las diferencias en pro del interés público. Fernando Torre. A mí yo he llegado a la conclusión de que el gobierno del estado de Nuevo León, ¿verdad?, y los políticos y el Congreso debemos de hacerlos cada vez más irrelevantes. Se están haciendo solos, ¿verdad? Pero no darles ni atención ni importancia y seguir jalando, porque no resuelven un café con leche, la verdad. O sea, no están a la altura del estado de Nuevo León, ¿verdad? Pero son los poderes establecidos. Sí, pero la verdad es de que tú los ves ahora, por ejemplo, en el periódico que salieron las fotos de todos los que quieren ser las senadores y que colocan y diputados. A la fórmula de Mariana Rodríguez, que es la titular de Amarte. Entonces, por este votaré. Yo no votaría por casi ninguno de esos. Son los que están posicionados. Bueno, son pero y yo diría, hay otros. Bueno, es que debe de haber otros. Ese es precisamente el problema político que estamos hablando. Es como si
Si yo tengo una fábrica, ¿verdad? Y en un proceso y meto materia prima y la proceso y saco puras piezas malas, pues digo, el proceso es el que no funciona, ¿verdad? Necesito cambiar todo el proceso para que meta yo piezas y saque piezas buenas. El proceso del político de Nuevo León no está sacando personajes a la altura del Estado de Nuevo León. No lo está sacando. Y siempre tenemos que decidir entre el menos malo. Si tomamos la perspectiva, para poner en contexto también a la audiencia, Grupo Reforma publica esta encuesta y digamos que los nombres más importantes que aparecen ahí son Mariana Rodríguez, que es la esposa del gobernador, Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey. Por el PRI aparecen César Garza, alcalde de Apodaca, aparece Francisco Cienfuegos, exdiputado y expresidente municipal de Guadalupe, aparece Adrián de la Garza, y por Morena aparecen prácticamente Clara Luz Flores, Waldo Fernández y Tatiana Cloutier. Eso es a lo que nos estamos refiriendo en este momento. ¿Qué impresión le queda a la NEI que Mariano Rodríguez sea el nuevo factor de poder en Nuevo León? Eso es patético, ¿verdad? O sea, Mariana es una señora muy respetable, y creo yo que tiene muchas virtudes, pero no tiene el empaque suficiente para ser senadora por el Estado de Nuevo León. Pero deja tú Mariana, ve todo el resto, ¿verdad? Y de ese resto, que son 15 gentes, pues se salvan más o menos 2 o 3. Y todos los demás o están cuestionados, o no hicieron nada, o es el puro nombre, o son rolleros, o traen 2 o 3 investigaciones por ahí, o andan de liana en liana. Dices tú, pero pues ¿por qué? O sea, ¿por qué no sale aquí gente que haya hecho cosas, ¿verdad? Que haya vivido otras cosas, maestros, ingenieros, científicos, empresarios, doctores? Digo, el sistema es el que no te está produciendo el liderazgo que tú quieres. Igual los empresarios. O sea, los empresarios más chambeadores y más exitosos no son los que están en las cúpulas empresariales. ¿No son los que están desayunando con el gobernador? No son. Son empresarios ahí que en ratos van a la chamba, ¿verdad? Y al ratos al golf. Sí, en ratos al golf y en ratos a la grilla. Entonces, dices tú, bueno, pero ¿dónde está la raza que sí trabaja? Trabaja y tiene el empaque y tiene la personalidad y el carácter para decir al gobernador, oye, ¿la está regando aquí? Claro que la está regando en muchas áreas. ¿Por qué el equipo de asesores que dice que reunió al gobernador ni se reúne? Cuando se reúne no se sabe qué se dice. Ya renunció Fernando Elizondo. Ya renunció uno, los otros no son puros cuates. Bueno, pero ¿por qué no le están diciendo al gobernador cosas prácticas? ¿Qué habría que decirle al gobernador Samuel García? Pues por lo pronto que necesita reorganizar su gobierno, ¿verdad? O sea, su gobierno no está ejecutando. No está ejecutando cosas, o sea, no está ejecutando correctamente el metro, no está ejecutando bien el sistema de transporte, no está ejecutando el tema hidráulico correctamente. El tema ambiental es un desastre. La cuestión de seguridad, pues no está funcionando. O sea, es el mismo modelo. Está muy bien, Pámanes ahí, está jalando todo lo que tú quieras. Pero no es otra vez una cosa que tú digas del nivel del Estado de Nuevo León. Ahora, pues uno puedes tener una mentalidad mediocre. Sí. Y decir, estamos bien, hombre, ¿para qué eres tan exigente? ¿Para qué le mueves? ¿Para qué le mueves? Pues sí, realmente, los que comemos con mantequilla todos los días, pues no tenemos por qué moverle, pero sí nos preocupa que haya mucha gente que no lo hace, que no está prosperando, ¿verdad? Que tus problemas se están complicando, que los obreros se tarden tanto tiempo en llegar al trabajo y a la familia, que los asalten, ese tipo de cosas. Ahora, pues por eso votamos por ellos. Votamos por ellos porque sean eficientes, ¿no? Fernando Luna, ¿qué áreas de oportunidad tiene el gobierno de Samuel García? ¿Y qué está haciendo bien? También se vale. Bueno, no, la verdad es que tenemos un crecimiento, creo que hay un crecimiento, creo que yo pudiera recomendar el poder con todas estas compañías que vienen del extranjero, poder armar una forma de capacitar, de poder llevar
a nuestros obreros, nuestros operarios, a subirles el nivel, a que puedan estar a la altura de las demandas que estas empresas, compañías se van a establecer, lo van a demandar, lo van a solicitar, ¿verdad? Creo que también el tema de poder transmitir la tecnología a México, poder desarrollar también el uso de los pequeños y medianos, que sea por obligación que se tienen que consumir los productos mexicanos y ayudarlos a desarrollarlos. Pero eso conlleva a todo un aparato de instrumentación para poder lograrlo, porque pues, ya hablamos de muchas cosas que se necesitan para que el pequeño sea incluido, ¿no? Y eso es bien importante por lo que está pasando en Nuevo León. Nuevo León está pasando por un buen tiempo de una oportunidad histórica. Una oportunidad Y histórica. México también. Y México también, y hay que aprovecharla. O sea, lo que está pasando con la cercanía de Estados Unidos, lo que están demandando, pues no hay mejor momento. No hay mejor momento para poder aprovechar. En la primera edición del Consejo, este espacio empresarial de la NEI con Código Magenta, se planteó una pregunta muy específica que es: ¿qué hacemos con Nuevo León en esta coyuntura de oportunidad? Nuevo León, lo comentamos y lo dijimos, el crecimiento de Nuevo León se va a acelerar en general. La población se va a acelerar, la inmigración se va a acelerar. Las demandas de todos se van a acelerar, sociales, calles, de vialidad, de mejor aire, de movilidad, de seguridad. Entonces el Estado, pues el gobierno del Estado sí pudiera estar previendo eso y actuando, ¿verdad? Necesita pues, actualizar sus planes de crecimiento, sus posibilidades económicas, que son amplias. Eso es una cosa que casi no se dice, pero Nuevo León tiene mucho dinero ahorita el gobierno del Estado. Y necesita reforzar su capacidad ejecutiva, ¿verdad? El tema de movilidad, pues no nada más es el metro, que qué bueno que se van a hacer, o el tren suburbano, también la vialidad de coches, se necesita meterle mano. O sea, al final de cuentas, los que andamos en coche no nos vamos a bajar de los coches. Entonces, también se necesita meter en la parte de... O sea, el gobierno del Estado necesita pensar un poquito más como, o sea, en otro nivel de capacidad ejecutiva, ¿verdad? Y creo yo que el tema del pleito con el legislativo, bueno, pues no sé, tampoco necesitas tantas nuevas leyes para hacer lo que tienes que hacer. O sea, hay muchas leyes suficientes. Es un tema más de implementación ejecutiva. Pues sí, es un tema más de implementación. Tienes suficiente autoridad, tienes dinero, tienes poder, tienes aparato para poder hacer algo que implique, digamos, un cambio de calidad y de cantidad. Nuevo León va a crecer mucho por Tesla, sí, pero pues antes de Tesla ya había 200, 300 empresas aquí. La verdad, la economía en Nuevo León está creciendo. Y también se están haciendo, hay que decirlo, obras trascendentales, como es la carretera Gloria-Colombia. La llevan en un punto de bastante avance. También la Interserrana, también están trabajando en muchos puntos. También lo del metro. Están haciendo obras que no se habían tocado, ¿verdad? Se acabó el anillo periférico. Creo que ahí se tendría que ver cómo más parque vehicular pudiera usarlo y bajar las tarifas, porque creo que las tarifas que tiene el Estado son altas. Ese anillo periférico debe ser gratis. Y pocos son los que lo usan por lo mismo, ¿verdad? Porque yo creo que se debería hacer un análisis, un estudio de uso y de ingreso, ¿no? Se han hecho cosas muy buenas y creo que hay muchos proyectos que vienen también para lo que estaba comentando mi tocayo de la vialidad, ¿no? Fernando Turner, un mensaje final para los empresarios independientes que sienten que no están bien representados. Pues yo creo que tienen razón, que no están bien representados. Yo creo que concretamente en la NEI nos hemos quedado cortos, ¿verdad? O sea, no hemos tenido el punch suficiente para tener más influencia, digamos, en las ideas
transformacionales que predicamos. A veces estas ideas que son diferentes y nuevas, pues requieren más digestión. No es lo que tú vas a escuchar en el café, ni lo que vas a escuchar pues en la banqueta, ¿verdad? O en tu plática normal. Entonces, yo creo que tiene razón en no estar bien representados. También creo que se requiere o necesitamos más participación y salirnos de la cultura de la obediencia, ¿verdad? El empresario, al menos yo soy empresario porque no me gusta mucho la autoridad, me gusta tener mi propio ritmo, mis propias ideas. Entonces creo que el empresario tiene esa característica de la independencia. Ser independiente es decir las cosas, ¿verdad? Y no tenerle miedo a dar nuestras opiniones. Quizás sería. Pero mientras no tengamos una influencia sustancial en la definición de los programas de gobierno, de las políticas públicas en México, creo que este país y su estancamiento va para largo, ¿verdad? Sí necesitamos acelerarle. Fernando Luna, director y presidente de la NEI, y Fernando Turner, fundador de la NEI, muchas gracias por estar en el Consejo y en Código Magenta. Gracias, muy amable. Gracias, Rodrigo.